Eh, Voy a hacer una disertación dinámica, no me gusta ser aburrido porque esa es mi naturaleza. Los que alguna vez han estado en mis capacitaciones o en mis clases saben de que no me gusta repetir o leer simplemente, sino es un poco direccionar una actividad hacia algo que yo quiero conocer. Y esa es una de las cosas que nos caracteriza en el colegio, con personas que dan una ponencia o dan un curso y no te dicen qué cosa es, sino te dice cómo potenciar o cómo desarrollar o qué estrategias aplicar. El tema del día de hoy, el tema del día de hoy está enfocado a ver los riesgos psicosociales en el trabajo. Pero vamos a romper un poco los esquemas y un poco los paradigmas acerca de este tema. Cuando era aproximadamente el año 1993, yo terminé la universidad e ingreso a hacer mi pasantía, perdón, ingreso a hacer mi internado a una empresa minera. Y luego el año siguiente fui a hacer una pasantía a Chile, a Codelco. Uno cuando es joven dice, bueno, lo sé todo, pero sin embargo, como yo trabajé en mina, ese me interné en mina y dice, voy a ir, pues, ¿no? Todo altanero. Llego a mina y me di cuenta que en mi pasantía sabía tanto de la parte psicosocial como, ¿qué les puedo decir? Pues, ¿no? Como de ingeniería pediátrica. Ya no sabía absolutamente nada, no existe tampoco. Entonces ahí comencé a analizar y dije, pero ahí acá en Chile están mucho más avanzados que nosotros, y me dio este bichito de poder traer la evaluación de los factores de riesgo psicosocial al Perú. Entonces, con un compañero, con un colega, el año 1995 trajimos por primera vez la evaluación de factores de riesgo en el Perú, que lo quisimos implementar, pero definitivamente me dijeron, no, tú estás loco, esto no funciona en nuestro entorno. Después de 20 años se implementó y ahora ya todo el mundo lo hace. Pero qué bueno, porque de una u otra manera lo que hicimos era proponer una mejora continua dentro de las organizaciones, dentro de la organización o dentro del mundo de la seguridad y la salud laboral, y eso permitió que se potencie de un modo apropiado, pues, cada aspecto, cada gestión que nosotros desarrollamos. Cuando hablamos nosotros de las estrategias para reducir los riesgos psicosociales en el trabajo, tenemos que basarnos principalmente en los 5 elementos fundamentales que tenemos que lograr para poder gestionar de una manera eficiente, efectiva y eficaz nuestro proceso. Cuando yo hablo de los 5 elementos fundamentales, quiero que ustedes estén atentos, porque yo soy psicólogo, es cierto, pero yo soy prevencionista. Ya 30 años en prevención de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, he pasado por diversas empresas mineras, he dirigido empresas, he dirigido equipos de trabajo y he analizado, potenciado, mejorado con mi equipo siempre aquellos elementos que nosotros encontramos dentro de las organizaciones. Por eso me gustaría que por el chat de repente puedan comentar, porque yo no soy de las personas que dictan una capacitación y después preguntarlo. A mí me gustaría que se opine, interrúmpame si desean interrumpirme para poder hacer dinámica esta capacitación o esta conferencia. Entonces yo siempre les pregunto a la gente, siempre les digo, ¿no? ¿Qué tanto es importante el desarrollo de la persona dentro de una organización? ¿Qué tanto es válido el proceso que desarrolla una persona dentro de su organización? Si nosotros comenzamos a analizar el entorno organizacional, vamos a observar que se mueve en base o en función a las personas. Si queremos tener una respuesta positiva frente a una situación, vamos a ver que la gente tiene esa capacidad para pensar, para analizar y para sustentar aquello que tanto pues conoce. Pero ¿qué pasaría? Y acá viene mi pregunta, acá viene mi pregunta porque vamos a hacer un poco la estructura dinámica de una gestión y que, como le dije, tiene 5 elementos fundamentales, los cuales vamos a lograr analizar. En primer lugar, el primer elemento que tenemos que analizar es el entorno, es el medio, es el, el lugar donde yo desarrollo mi actividad o el lugar donde yo desarrollo mi trabajo. Fíjense
que si yo no estoy adaptado dentro del entorno, no estoy adaptado dentro de ese lugar, lo que va a pasar es que voy a comenzar a tener situaciones que pueden afectar mi naturaleza social, ¿no? Rafael, ¿y qué es eso? Mi naturaleza social que está pues muy relacionada con algo también que se llama el nivel de adaptación que voy a tener para poder gestionar, ¿sí? Entonces, fíjense, y acá viene un tema también que es interesante. Mucha gente de acá, del centro del Perú, de Huancayo, Cerro de Pasco, yo he trabajado 8 años en Cerro de Pasco, sé cómo piensa la gente de Cerro de Pasco. Después he trabajado en Arequipa, sé cómo piensa la gente de Arequipa, totalmente distintas las costumbres, ¿no? Y comentábamos justo ayer con el ingeniero, le decía, bueno, en Arequipa se le dice en Chinchilico y acá en la parte del centro se le dice el Muki, y son cosas que de repente para uno no tienen sentido, pero para nosotros sí, que estamos involucrados en el tema, ¿no? El tema social. El tema social es interesante porque ese es un elemento fundamental. Yo tengo que adecuarme, ¿no? La parte social no se va a adecuar, no se va a adecuar a mí, yo tengo que adecuarme al entorno. Y ahí comenzamos a tener situaciones que verdaderamente pueden encajar en forma negativa o positiva en el proceso de la seguridad de la salud laboral, si queremos hablarlo desde una perspectiva de factor de riesgo. Otro elemento que es imprescindible, que nosotros no tenemos que dejarlo de lado, porque vamos a hablar de los elementos, los 5 elementos, viene a ser la naturaleza del trabajo. Cuando hablo de la naturaleza del trabajo, me estoy refiriendo a qué cosa es lo que hago, hacia dónde apunta mi productividad y hacia dónde apunta mi meta, qué cosa es lo que quiero hacer, ¿no? Ya poco a poco, a medida que vamos avanzando, yo les voy a ir explicando al detalle estos pequeños conceptos que les estoy otorgando en este momento. Entonces, cuando nosotros gestionamos de una manera asertiva, vamos a ver que vamos a desarrollar, ¿no? nuestro trabajo utilizando medios, métodos, formas que nosotros mismos de repente vamos a elaborar porque estamos debidamente involucrados con él. Pero ¿qué pasa si mi trabajo no me gusta? ¿Qué pasa si mi trabajo no es el adecuado para mí? ¿Qué pasa si yo estoy desarrollando una actividad por obligación o porque simplemente tengo que trabajar porque eso me hace ganar plata o dinero? Es ahí donde ocurre el conflicto. Entonces, cuando no me gusta mi trabajo, y no estoy hablando de motivación, sino estoy hablando de vocación, ojo, de vocación. Entonces, porque este segundo elemento que viene a ser el que yo tenga ese enamoramiento con mi trabajo, va a ser de que pueda producir, de que pueda desarrollar mi productividad y producir por ende, ¿sí? Y en tercer lugar, fíjense, el tercer elemento ya no es la producción, pero es la productividad, la calidad con la que yo desarrollo mi producto o mi servicio para poder gestionar adecuadamente. Y esto está en base a la motivación. Tercer elemento es la motivación, que vamos hablando de tres, que son concretamente útiles para poder hacer un plan de gestión apropiado. ¿Y qué tiene que ser con el riesgo psicosocial? Les voy a explicar pronto, porque si no conocemos esto, vamos a hablar al vacío. Entonces, el tercer elemento que viene a ser, pues, la motivación, ¿no? La motivación. Yo no puedo desarrollar mi trabajo si no tengo esa motivación o no tengo ese soporte mental para poder gestionar. Correcto. Bien. El cuarto elemento, porque hemos hablado de la parte social, fíjense, hemos hablado de la vocación, hemos hablado de la parte de la motivación, pero el cuarto y quinto son especiales en el sentido de que tiene que ver con algo que nosotros trabajamos en la seguridad basada en la autovaloración del riesgo y que está muy relacionado pues con el querer y con el desear. Mucha gente, yo puedo saber mucho, pero no quiero hacer mi trabajo. ¿Por qué? Porque por ahí viene el tema. He tenido una experiencia traumática, he tenido una situación que ha podido afectarme, he tenido una situación que ha podido, pues, traer consecuencias dentro de lo que yo hago, y es ahí donde nosotros no estamos o no estamos desarrollando asertivamente una evaluación. El quinto elemento está pues íntimamente ligado con algo que se llama la predisposición.
Entonces, esa predisposición que debemos de tener para poder gestionar nuestro trabajo, nuestra tarea, de una manera eficiente, como les decía al principio, con la finalidad de poder llegar a una meta y poder gestionar, poder procesar la información de un modo en que yo pueda tener resultados positivos. Y cuando hablamos de predisposición, estamos hablando de un elemento fundamental, porque yo voy a tener que estar predispuesto física, psicológica y mentalmente. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, si yo no estoy predispuesto ni física, ni psicológica, ni mentalmente, no voy a llegar a gestionar mi trabajo. Entonces, cuando hablamos de esos riesgos psicosociales en el trabajo, vamos a analizar de que existen estas características y lo vamos a ver al detalle cuando pasemos a poder observar cada una de estas. En consecuencia, el poder desarrollar, ¿no? No, todavía no cambia la presentación, Danilo, no te preocupes, no estoy avanzando en las diapositivas. Suelo quedarme 15 minutos primero para hacer una introducción y de ahí avanzar las diapositivas, ¿no? No me gusta leer, estoy dando una introducción. Tranquilos, tranquilos, no se me pongan nerviosos, yo voy a ir pasando las diapositivas. Entonces, por eso le decía, el hablar de un tema trae acotación que tú tengas que manejar, de que tú tengas que saber y sobre todo tengas que utilizar correctamente los conceptos y las definiciones al cual está asociado. Fíjense, si hablamos de estrategias para reducir riesgos psicosociales en el trabajo. Veo a muchas personas que te hablan maravillas y te hablan cosas lindas, pero cuando le preguntas algo acerca del concepto no saben qué es. No sé si a ustedes les ha pasado, pero eso suele suceder. Primero tenemos que analizar qué es una estrategia. Cuando hablamos de estrategia, ¿qué es una estrategia? A ver, si ustedes me lo ponen por el chat, ¿qué piensan ustedes que es una estrategia? ¿Ah? Entonces, ahí tenemos que ver una estrategia. Ah, ¿verdad? ¿No? Tengo estrategias para hacer tal cosa. ¿Y qué es? Mm, No sé, ¿será una forma de trabajar? No. ¿Qué es una estrategia? Y para hacer una estrategia, ¿qué necesito? Porque mucha gente dice, no, yo hago estrategia, pero ¿qué necesito para hacer una estrategia? ¿Ah? Es un mecanismo, dice John Albert. Perfecto, es un mecanismo que me permite desarrollar o proponer acciones en función a mi conocimiento, en función al conocimiento de lo que yo voy a desarrollar, ¿no? Una estrategia es una planificación. Sí, por supuesto, también tiene objetivos. Estamos hablando, Elisa, César, estamos hablando de un proceso administrativo. Vamos a cortar esa parte que nos han enseñado, ¿no? Entonces, una estrategia va mucho más que una planificación. Una estrategia va mucho más que un plan de acción, ¿no? Entonces, una estrategia va o está relacionado con el desarrollo de mis habilidades cognitivas, conectivas, o sea, mi observación, para poder delimitar. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar por qué, ya que estamos hablando de estrategias. Fíjense, yo tengo, yo sé que eh, para poder hacer algo, es como, imagínate, yo cuando trabajé en Cerro de Pasco, ¿no? Estábamos ahí conversando con la gente de la comunidad y mi chofer, estaba conversando con el chofer del ingeniero que era superintendente de mantenimiento, conversando. Entonces ellos conversaban y le decían, oye, por ejemplo, Manuel, ¿sabes qué? Han entrado a robar el ganado a mi casa, hombre. Me dice, ¿no? Dice, no me digas si estaba escuchando porque estaban conversando ellos. Sí, sí, pues han entrado. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a poner el cerco eléctrico para que no entren los rateros en mi casa. Entonces el otro le dice, ¿cómo vas a poner cerco eléctrico si no hay luz si no hay luz donde vivimos? No sé si me entienden, ¿no? Claro, o sea, yo puedo tener una estrategia, pero si no tengo las condiciones y no cumplo con los requerimientos, definitivamente no va a funcionar. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que no estamos analizando, que no estamos estructurando y que no estamos desarrollando algo que se llama la planificación. Por eso es importante, ¿no? Es planificar cuando tú haces una estrategia. Entonces, a raíz de eso, yo para poder hacer una estrategia tengo que conocer, tengo que saber. ¿Y cómo sé?
Yo no puedo mandarme a hacer algo si no conozco. Y ese es uno de los puntos referenciales que tengo cuando hablo de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Esto es elemental. Lo que dijo Pablo Ochoa y me pareció fantástico. Mucha gente dice que hace, pero no sabe. Es verdad, ¿no? Entonces, hay que trabajar en este punto. Nosotros que somos prevencionistas tenemos que basarnos en ello y tenemos que comenzar a prepararnos para poder ejecutar actividades, pero antes tener la capacidad de poder analizar si esas actividades que realizamos están en relación a lo que hemos aprendido antes, porque las cosas cambian, todas las estrategias también cambian, ¿no? Entonces, ahí, y es un poco es lo que quiero explicarles, ¿no? Antes de poder pasar ya de lleno al tema. Ahora, estrategia para reducir riesgos psicosociales. Es muy complicada, muy complicado. ¿Y saben por qué le digo que es complicado? Porque trabajamos con las personas. Entonces, cada persona es un mundo, un universo distinto, es diferente. Y hacer una estrategia para A, para B, para C, puede ser que funcione para A y puede ser que no funcione para B. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que comenzar a analizar y comenzar a desarrollar esa parte creativa, esa parte innovadora, asociando algunos vínculos, tales como la capacidad de poder conocer el comportamiento de las personas. ¿Sí? Entonces, el prevencionista, les voy a dar una mala noticia, tiene que ser psicólogo, tiene que ser sociólogo, tiene que ser, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, tiene que ser enfermero, tiene que ser médico y tiene que ser todo. ¿Ya? Entonces, ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Yo he encontrado muchas veces encuentro en las empresas donde vamos a hacer los análisis, hacer las auditorías o hacer las consultorías, y hay personas que dicen, no, sí, hagan esto, esto hace, esto también. Pero no se trata de hacer las cosas, sino lo que se trata es de ejecutar acciones que van a ser las que nos van a servir, los que van a ser referenciales para que más tarde tengamos un resultado óptimo en nuestros procesos. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Está claro lo que estamos conversando. ¿Mm? Muy bien. Entonces, cuando nosotros comenzamos a promover un desarrollo estratégico para poder nosotros posicionarnos dentro de una organización, en cualquier área que sea, tenemos que tener esas 5 condiciones, ¿sí? Yo primero tengo que saber si lo que hago me gusta o no me gusta. O sea, nadie va a hacer algo que no le gusta. Siempre le pongo el ejemplo de Messi, ¿no? ¿Qué es lo que a Messi lo pongo en el arco? ¿Qué va a pasar con Messi si lo pongo en el arco? Messi es delantero. ¿Qué puede pasar? Lo van a golear, ¿no? Porque Messi, y no se va a sentir bien. Por lo tanto, le voy a crear un nivel de frustración. Y ahí es donde comienzan estas situaciones de riesgos que nosotros vamos a analizar desde el punto de vista psicosocial. Bien, ¿está clara la explicación? A ver, pónganme por el chat para poder leerle, para poder ver. Veo aquí en el chat, ya están saliendo algunas personas. 1, 2, 3, 4 personas, ¿no? Ahí está, pues, ¿con qué instrumento? Ahí está el ingeniero, ¿eh? Ahí está el ingeniero. ¿Con qué instrumentos algo? A ver. Primero, para poder hacer una línea base, lo que tienes que hacer es desarrollar una actividad que nosotros aplicamos y que se llama el balance de la información. El balance de la información, cuando tú utilizas una herramienta para poder ver, analizar el contexto dentro de la empresa, dentro de tu entorno, tienes que basarte pues en si esa persona, perdón, si esa persona cumple con las condiciones de acuerdo al perfil del puesto. Entonces esa es la primera herramienta que yo tengo. Entonces, para hacer mi línea base, lo que yo tengo que tener en cuenta justamente es el analizar mi puestos o mi perfil del puesto y ver las funciones específicas que están relacionadas con las competencias que tienen que cumplir. Pero como nosotros en las empresas, generalmente en el 50 o 80% de las empresas, no tenemos competencias, no tenemos un perfil de competencias específicamente elaboradas para cada puesto de trabajo, porque, valgan verdades, y yo soy muy confrontacional, copiamos de otras empresas, copiamos el perfil, entonces no funciona. Entonces, si quieres que te diga cómo hacemos exactamente un trabajo que funcione, tienes que estructurar tú
tu diccionario por competencias para que ese diccionario por competencias que está en base a las características de cada puesto de trabajo se cumpla. No sé si está respondida la pregunta. Ahí, si tú quieres que yo te haga una línea base con una evaluación, no voy a poder. Todavía no puedo evaluar nada cuando no tengo específicamente una estructura donde me permita conocer cuáles son verdaderamente o cuál es verdaderamente el perfil y en qué se basa ese perfil y hacia dónde apunta y qué es lo que quieren y qué es lo que quiero yo como organización. Porque yo puedo tener el perfil X, pero ese perfil X no es de mi empresa, ese perfil X de la empresa J, ¿sí? Entonces ahí viene o sea, ahí viene el gran problema, la gran situación conflictiva que se tiene en las organizaciones y por eso no funciona el sistema. No funciona porque no tenemos un proceso, no tenemos un diccionario de competencias o no estamos nosotros adscritos a las competencias que verdaderamente se tienen que tener para cada puesto de trabajo. Y cuando hablo de competencias, estoy hablando desde el punto de vista actitudinal, competencias actitudinales, técnicas. Y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Sí? Por eso, esa es nuestra herramienta fundamental. Así se lo digo a ciencia cierta y se los digo a los gerentes también cuando los capacito, que no es sentarse en un escritorio a dar y indicaciones, perdón, indicaciones, sino también es proponer que haya situaciones de mejora que van a hacer de que se pueda manejar de una forma eficiente. Si yo estoy con una empresa y la empresa tiene unas características, esas características deben estar basadas en sus necesidades, no en las necesidades que ve esa empresa de otras empresas. Correcto. Vamos a analizar entonces, eh, perdónenme que sea tan efusivo, ¿ah? Pero es una de las cosas que a mí me encanta, el tema de la seguridad y la salud laboral. Entonces vamos a analizar y vamos a ver acerca de los factores de riesgo psicosocial. Le decía, perdónenme, les decía, ya sabemos que es una estrategia. Pero ¿qué es un riesgo? Es la probabilidad que el peligro se materialice, ¿sí? Un riesgo es la probabilidad que el peligro se materialice. Entonces es lo que podría ocurrir o lo que podría pasar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de riesgos psicosociales, estamos hablando de que es algo que podría ocurrir en función a las situaciones que puedan presentarse y que puedan afectar la parte psicosocial. Entonces, yo he discutido la última mesa de diálogo con la OMS, en un congreso, les decía, ¿por qué ponen riesgos psicosociales? En todo caso, debería llamarse factor de riesgo psicosocial o factores de riesgo psicosocial, ¿no? Porque lo que van a hacer es promover justamente que exista una situación que podría afectar a las personas en el trabajo. Bueno, es un factor, ¿sí? A ver, vamos a hacer un examen. Vamos a hacer un examen a todos los que están acá, los profesionistas. Vamos a hacer un examen, ¿ya? Si yo les digo, ¿el burnout es una enfermedad ocupacional o es un riesgo ocupacional? ¿Qué dicen ustedes? Es un factor de riesgo. ¿El moving es un factor de riesgo o es una enfermedad ocupacional? ¿Qué es? ¿Es un riesgo psicosocial o es un... A ver, ¿quién me responde? El estrés. Responda. No es un riesgo del burnout. El burnout es una enfermedad, ¿verdad? Es una patología ocupacional porque es derivada de una serie de situaciones que pueden afectar. Bien, entonces, esos factores psicosociales pueden hacer de que se pueda agudizar el burnout. El síndrome, el estrés es un riesgo psicosocial. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿El estrés es un riesgo psicosocial? A ver, ¿sí o no? ¿El estrés es un riesgo psicosocial? El estrés es el resultado de una serie de situaciones que afectan a las personas. Sí es un riesgo psicosocial eso. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que sí es un riesgo psicosocial? A ver, ¿por qué me dicen que es un riesgo psicosocial? Porque Ajá. disminuye la capacidad cognitiva del personal, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, Tanto física y mental también. pero entonces no es un riesgo. Lo que sería el riesgo psicosocial sería lo que causa.
El estrés es la consecuencia de todos los elementos que van a influenciar para que pueda ocurrir ello. ¿Sí? Ya. A ver, analiza la pregunta. ¿El estrés podría denominarse un riesgo psicosocial? Pero cuando ya hablamos de estrés laboral, ya no es un riesgo psicosocial. Ya se vuelve una situación ya pues más compleja, ya se vuelve un resultado, ¿sí? Muy bien, las personas no trabajan, no trabajan ya, perfecto, sí, las personas no trabajan, no importa este estrés. Me hubiera gustado, ya, una próxima vez vamos a hablar sobre el estrés, es bastante interesante, es amplio. Bueno, vamos a hablar entonces de los riesgos psicosociales en el trabajo. Perfecto. A ver, ¿qué cosa o a qué nos referimos cuando hablamos de los factores de riesgos psicosociales en el trabajo? En primer lugar, hay que analizar de que estos son condiciones que van, como lo dijo el compañero, van a influenciar en qué, en la vida, en la salud y en el manejo de o sea, de sus capacidades dentro de la organización. Entonces afectan el desarrollo laboral. ¿Por qué? ¿Por qué los riesgos psicosociales afectan el desarrollo el desarrollo de las personas, ¿no? En lo que es la salud? Porque son generadores de estrés. Y el estrés, como ustedes saben, tiene una consecuencia o tiene una somatización. O sea, se somatiza de tal manera de que las personas comienzan a tener em, enfermedades o situaciones que podrían pues darse por este tema, ¿no? Son aquellas características de la organización del trabajo que afectan la salud de las personas a través de mecanismos psicofisiológicos, lo que estamos hablando en estos momentos, ¿sí? Entonces, ese mecanismo psicofisiológico, el cuerpo te responde en base a. Acuérdense que existen dos tipos de estrés, ¿verdad? Existe el eustrés y existe el diestrés. El eustrés es el estrés bueno y el diestrés es el estrés malo. ¿Qué existe eso? Sí existe. El estrés bueno viene a ser, pues, cuando tú vas a dar un examen y has estudiado y tienes esa sensación esa como ansiedad, pero que tú sabes que resolviéndolo vas a salir bien. Ese es un estrés bueno, porque siempre necesitamos estar un poquito estresados en positivo para lograr nuestras metas. En cambio, el estrés malo, el estrés es el que te va a dar como consecuencia, el que te va a dar como consecuencia, te va a hacer somatizar, ¿no? O sea, van a haber efectos psicofisiológicos que pueden afectar o que podrían hacer justamente que se, se desarrollen situaciones negativas en ti. Dice Harold Cárcamo, buenas noches, ¿cómo estás, Harold? Muy bien, hasta acá nosotros tenemos más o menos una explicación. Entonces, los factores de riesgo psicosocial son los que definitivamente van a incidir en el estrés laboral, ¿no? Entonces, eso nos va a dar una orientación hacia dónde apunta, hacia dónde se da y cómo es que influye o cómo es que se representa en ese contexto laboral, ¿no? Y si es que el individuo está adaptado para adaptarse a ese contexto laboral. Por eso es que cuando habíamos hablado al principio decíamos que no todas las personas tienen la capacidad de poder adaptarse a todos los trabajos, a todas las tareas. Entonces, cuando yo hago una tarea en la cual no estoy preparado, suelo tener una situación también compleja internamente que me genera estrés. ¿Ya? Hasta ahí es un poco la parte de explicar el por qué nosotros estamos analizando y estamos viendo este tema. Muy bien. Entonces, para la OIT, la OMS, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Hace referencia pues a cómo las personas interactúan o intervienen en el centro laboral, en su medio ambiente y cuáles son las condiciones del trabajo que van a hacer de que las personas puedan caer en esta situación, ¿no? Entonces, eso es por un lado, desde el punto de vista de trabajo, pero hay algo que también es muy importante resaltar, lo que hemos estado viendo. Entonces, tiene que ver pues con la capacitación del trabajador o con las capacidades, por eso decía, hay que tener competencias que me van a aprender, me van a enseñar a regular las competencias, la cultura con la que yo puedo venir, mis necesidades y todo lo que yo voy a tener, mi percepción de repente que no va a ser la misma, la percepción de Pedro ni de Juan. Entonces, esto podría influenciar en la salud.
¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los factores de riesgo psicosocial, son aquellos elementos, ¿no? Que van a interferir o van a estar relacionados con nuestra estructura holística. Ya les explico así. ¿Qué es mi estructura holística? Mi estructura holística viene a ser, pues, cómo está desarrollado todo mi universo, toda mi situación personal en la cual yo voy a tener o sea, como elemento. Entonces, mi adaptación en el entorno, mi conocimiento, el entorno donde desarrollo mi actividad, si tengo las condiciones apropiadas para poder trabajar, mis niveles de exigencia también, que juegan un papel muy, muy relevante, ¿no? Entonces, todo ello hace que yo integre estos aspectos, ¿no? Me hace acordar que cuando vino Luis Miguel a Perú, dice, yo tengo un amigo pues que trabajaba de mozo en el hotel donde estaba y dice que, no, yo quiero mi cama con, no sé, pues con una colcha con plumas de ganso de 30 años, ¿no? Le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, si no se le cumplía eso, lo estresaba. Dice. Esas cosas, a nosotros en el trabajo, cada uno tiene una manera, un modo diferente de desarrollarlo. Entonces, tan fácil, ¿no? Socialmente hablando, es fácil nosotros analizar. Mientras que los varones somos muy desordenados, las mujeres, tú no puedes dejar acá y lo están ordenando. Entonces, eso les genera una situación de estrés. Imagínate, ya cuando en el trabajo suceden cosas, no estoy diciendo de ordenar, sino suceden cosas que tú ya no puedes hacer y que pasan el umbral de tu capacidad, comienza a ser generador de eso, ¿no? Y comienza a haber un ambiente hostil, unas situaciones donde lamentablemente la persona no llega a adaptarse al 100%, unas personas comienzan a generar comportamientos negativos, entonces comienzan a percibirse de una manera diferente. Entonces, eso es lo que genera el riesgo psicosocial, ¿no? O cuando no me adapto a un sistema, cuando no me adapto a un entorno. Fíjense, ¿no? Yo no me adapto a un entorno, entonces comienzo em, a manejar de una manera negativa mi comportamiento. Y eso también nos trae a concordancia cada una de las cosas que tenemos y cada una de las cosas que tenemos en negativo, ¿no? Y que puede afectar y que nos puede dar como resultado el estrés. Muy bien. Evaluación de los factores de riesgo psicosocial. ¿Cómo se evalúan los factores de riesgo psicosocial? A ver, si bien es cierto, para nosotros tener un resultado, tiene que haber un resultado con una evaluación tanto objetiva como una evaluación subjetiva. ¿Por qué? Entonces, fíjense que la evaluación subjetiva, objetiva, es una prueba donde vamos a ver, se utiliza mucho el Listas 21, ahorita lo están estandarizando. El CENSOPAS, que es una organización, bueno, de salud ocupacional, está estandarizando con un conjunto de psicólogos esta prueba, incluso están reduciendo el número, sus ítems, y es una evaluación objetiva a través de una herramienta psicológica, una herramienta que mide el aspecto psicosocial. Pero acompañado de ello, tiene que haber una evaluación subjetiva. Esta evaluación subjetiva que está direccionada a, a analizar situaciones, ¿no? Las percepciones de las personas, del trabajador. Entonces, cómo se siente dentro de su organización, cómo se siente dentro de su entorno, de qué manera esa persona se integra con sus compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, ahí esos factores, ¿qué es lo que le molesta? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales él está? ¿Y cuáles son aquellos aspectos que son influyentes en el comportamiento, va la redundancia, en el comportamiento para poder desarrollar su actividad de una manera eficiente, ¿no? Entonces, aquí viene esta situación. Yo este, evalúo de un modo en que pueda tener la información, tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo. Y eso lo uno y saco un diagnóstico apropiado, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, aquí resaltamos algunas cosas que son importantes, ¿sí? Los factores de riesgo psicosocial, vamos a encontrar que existen factores de riesgo psicosocial
extralaboral son los que ocurren fuera de nuestro entorno, fuera de nuestra, ¿no? O sea, en nuestra casa, en nuestro medio, fuera de nuestro entorno social, laboral, ¿no? Entonces son los que ocurren, como le digo, en nuestra casa, ocurre dentro de nosotros, en el medio, en la parte social, ¿no? Mis factores intralaborales, los que ocurren dentro de la organización, los factores, y los factores individuales, que son los que, bueno, son los que pueden estar pues directamente relacionados con mi personalidad, con las situaciones, con los conflictos que puedo tener, o de repente, como habíamos dicho, con la falta de conocimiento y con la falta de motivación y con todo lo que concierne a el desarrollo de mi propósito de vida que tengo que tener. Bueno, entonces aquí todo ello nosotros vamos a analizar, vamos a ver, vamos a gestionar en base a las percepciones y experiencias de los trabajadores, cómo es que el trabajador analiza, porque mientras para ti, que tú eres el empleador o el jefe o el líder, como quieras llamarle, tú estás haciendo las cosas bien, para el empleado, para el trabajador, no lo está viendo de ese modo, porque tú estás satisfaciendo tu necesidad como líder, pero no estás satisfaciendo la necesidad de tu entorno o de tus trabajadores, y eso representa de que puedas tener como consecuencia un estrés colectivo con la gente que trabaja dentro de tu organización y generas un riesgo psicosocial que en definitiva pues va a traer cola, ¿no? Y eso es lo que nosotros observamos en las empresas y las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo psicosocial deben de ser evaluados? Habíamos visto, ¿no? Los factores de riesgo psicosocial individuales, los factores extralaborales y los factores de riesgo psicosocial intralaborales. Son los tres tipos de factores de riesgo psicosociales que tenemos que evaluar. ¿Sí? Evaluar. Pero, Rafael, ¿qué cosas son los factores de riesgo psicosocial individuales? ¿Y qué son los extralaborales y los intralaborales? Bueno, te explico. En primer lugar, vamos a hablar de los factores de riesgo psicosocial individuales, ¿sí? Es necesario conocer, es necesario saber de que este riesgo psicosocial individual influye en o sea, en el proceso de la productividad de las personas, ¿ya? Entonces acá hay dos elementos que son claves dentro de lo que es el factor de riesgo psicosocial individual, que lo estamos observando. Primero, la parte neurológica, que es la información sociodemográfica, ¿no? Sociodemográfica, que eso influye muchísimo, ¿no? El factor de riesgo psicosocial. Muy bien. Entonces, por decir, el sexo, voy a poner algo, aunque ya hay igualdad de género, pero en algunos trabajos, te pongo un ejemplo, ¿no? Que tengas que ser estibador, ¿ya? Estibador, ¿ya? Entonces, la mayor cantidad de personas que son estibadores son varones, porque nuestra estructura musculoesquelética se adapta para hacer ese tipo de trabajo. No sé si ustedes me comprenden ahí. Ajá. ¿Bien? Entonces, sexo. Entonces, las mujeres no podrían porque los hombres tienen otro tipo de estructura física que le va a permitir. ¿Listo? Ya, eso desde el punto de vista de físico. Pero hay condiciones que también pueden acarrearse de una manera social. La mina no recibe a las mujeres. Las mujeres no pueden entrar a la mina. Eso era antes, ¿se acuerdan, no? ¿No? O los varones tienen esto como trabajo, las mujeres esto como trabajo. Entonces, estamos nosotros direccionando. Entonces, puede ser de que por ahí tú encuentres una persona que quiere trabajar y no puede trabajar porque le han dicho que tiene que dedicarse a su casa, es una dama. Entonces comienza a haber frustración. Lo mismo sucede, ¿no? El sexo, o sea, dentro del ambiente. Ya hay la ley de igualdad, entonces eso ya rompió un poco el paradigma, pero todavía se siguen en algunas organizaciones, se siguen dando, ¿no? Esos son los estereotipos, Danilo, correctamente. Los estereotipos, pensamientos negativos o pensamientos que se dan, ¿no? Dentro de una estructura, ¿no? Dentro de un sistema. Nosotros, socialmente hablando, o sea, la parte social, eh, no tenemos un open mind todavía, todavía pensamos, ¿no? O sea, no aceptamos, no aceptamos algunas cosas. En lo que se refiere a la edad, fíjense también, nosotros que trabajamos en mina, y alguna cosa, pues, imagínate, yo cumplí 55 años, y
cuando tenía 25, 26 años me subía a la mina y me subía al cerro, me bajaba y me subía cada rato. Ahora que voy, tengo que dormir un día para poder adaptarme, ¿no? Entonces ya la edad también trae como consecuencia una serie de aspectos, pero por acá yo voy a hablar un poquito más el tema, porque esto tiene que ver mucho también con el propósito de vida y con los objetivos que tú has logrado y no has podido lograr. Entonces, conversábamos la vez pasada con un grupo de personas que estaban reunidas en Mina, y entonces el, el dar este aspecto, el dar, perdón, esta capacitación me abrió un poco la mentalidad de que todavía, de pensar de que todavía había gente que estaba pues afectada por una serie de situaciones por la edad. Entonces conversaba con algunos amigos de Cerro de Pasco, que habían trabajado conmigo. En esa época yo tenía 32 años, 30 años, y bueno, ya pasó 25 años casi. Y conversábamos con ellos, ya personas mayores, me decían, usted no sabe la frustración que tengo el no poder entrar a la mina, el no poder hacer el trabajo, ¿no? Entonces, ya, eso, las personas que están afuera. Y las personas que están dentro del trabajo, a medida que van avanzando en edad, van volviéndose hasta un poco, como que se van frustrando dentro, ¿no? Pues porque ya comienzan a disminuir sus capacidades físicas, su capacidad ya, cognitiva incluso. Entonces, ahí hay una situación. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que involucrar, pues es un riesgo, hay que saber, ¿no? Sexo. Hay más mujeres que varones en la empresa, hay personas que tienen mayor, o sea, mayor edad acá. ¿Y por qué? No estoy diciendo mal, o sea, no soy malo, pero de repente, si en una empresa hay más personas mayores, entonces cabe la posibilidad de que esas personas no estén desarrollando, no estén haciendo la tecnología como tal, o no les interesa la tecnología. Entonces, para mí es una información. Y esa que no le interesa la tecnología, yo le obligo a que haga la tecnología y los voy a frustrar. Y al frustrarlo me están generando una situación de estrés. Fíjate cómo va hilándose todas aquellas circunstancias. La escolaridad, importantísimo, importantísimo también. ¿Por qué? Porque, como le hemos dicho, ¿no? Ese riesgo psicosocial, escolaridad, el hecho de hacer algún trabajo que no está en función, pues, a lo que debería darse como tal. ¿Por qué? Porque los niveles de escolaridad no te permiten avanzar, no te han permitido avanzar dentro de tu organización, porque lo que te piden es un requisito, pero tú no lo cumples. Entonces, eso es fundamental de que lo hablemos con las personas y comenzamos a generar estrategias para minimizar. Después les voy a decir, ¿no? Con lo que respecta a la escolaridad, nosotros hicimos en Mina el primer centro de capacitación integral para minería, ¿no? Eso lo hicimos en una empresa minera donde estaba, y bueno, la gente comenzó a formarse un poco más, ¿no? Entonces, la convivencia de pareja, wow. Acá también hay que analizar cómo van las relaciones dentro de su hogar, relaciones con su pareja, relaciones dentro de su entorno, que podría afectar, ¿no? Podría afectar. ¿Usted vive solo, vive con su esposa, o vive con sus hijos? ¿Con quién vive usted? ¿No? La ocupación también es interesante, porque nosotros tenemos que ver cuál es su ocupación. Entonces, ahí vamos a ver si esta persona, en función a su perfil, cumple con el puesto, o en función a su currículo, o a su perfil, ¿no? A los datos de su perfil, cumple con todos los requerimientos. ¿Y tú qué haces ahí? Puedes trabajar para acá. Y eso también es un poco. Y el área de trabajo, que es donde desempeño en función, es la parte de espacio, pero cuál es la relación que tengo con las personas que están, ¿no? dentro del entorno laboral conmigo, me llevo bien, mi área de trabajo cumple con las condiciones, estoy en un área donde hace mucho calor, hace mucho frío, hay mucho polvo. Entonces, todo ello también es imprescindible que nosotros tengamos la posibilidad de analizar. Otro factor, las características de la personalidad y estilo de afrontamiento. Esos son evaluados por instrumentos. Sí, eh, creo que más de una vez cuando me entrevistaron, yo les decía de que las personas no son iguales, por lo tanto, al no ser iguales las personas, tienden a hacer cosas diferentes.
hacia un mismo, hacia una misma, o sea, frente a una indicación hacen cosas diferentes. Pero eso son características. Por eso decía que es muy necesario que cuando nosotros tengamos la posibilidad de gestionar en nuestras empresas, eh, tengamos también, tengamos también un diccionario de competencias actitudinales, aptitudinales y técnicas. Porque eso nos va a permitir saber, ¿no? Qué características. Las personas son diferentes, las características de las personas cambian, varían. Entonces, una persona puede ser auditiva, como también puede ser kinestésica o puede ser visual, y hay que saber identificar y hay que saber analizar qué tipo de persona tenemos y que trabaja con nosotros. Ahora vamos a ver los riesgos psicosociales extralaborales. Miren, uno de los puntos críticos que tenemos nosotros en las consultorías es cuando en esta evaluación de factor de riesgo psicosocial en la parte extralaboral me sale alto puntaje. ¿Por qué? Te voy a explicar cada ítem porque me gustaría que lo aprendas de tal modo que tú sepas manejarlo, ¿sí? En primer lugar, un riesgo psicosocial extralaboral. Utilización del tiempo libre, oficios domésticos, recreación, deporte, educación y otros trabajos. ¿Por qué sería un riesgo psicosocial que utilice mal el tiempo libre? O sea, que utilice mal ese tiempo. ¿Por qué? Opinen, ¿eh? Opinen. ¿Por qué creen ustedes que sería un riesgo psicosocial? Este, de que el trabajador o la persona no tenga tiempo libre. A ver, ¿quién me responde? Espero que, ¿eh? Espero. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si yo soy una persona que me dedico a trabajar todo el día y no tengo diversión, no tengo desfogue? ¿Me puedo estresar o no me estreso? ¿Ah? A ver, el tiempo libre debe estar, ya, o que lleve el trabajo a casa. Peor, lo peor que puede existir, llevar el trabajo a casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene una situación, un factor psicosocial muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, estamos viendo el tiempo libre, si tiene un oficio doméstico, si es que voy a su casa, pues un oficio doméstico es si estás regando tus plantitas, ¿no? O es algo recreación, de repente por ahí te gusta jugar tu fulbito también, o te gusta ir a, no sé, pues a jugar, como tengo un amigo que juega bochas, ¿no? Educación, de repente estás estudiando y otras tareas que tú puedes desarrollar, ya. Las personas que se mantienen ocupadas, así acuérdense esto lo que les estoy explicando, desarrollan una capacidad de, para poder enfrentar situaciones complicadas y difíciles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque han disminuido su estrés. Entonces, esa disminución del estrés eh, hace de que yo saque toda esa situación negativa que podría estar dándose y que podría ocasionarme a mí una enfermedad ocupacional a la larga, ¿no? Por acá dicen, vamos a leer, dicen, sí, con seguridad se estresa y encima puede maltratar a la persona, imagínate, ¿no? Entonces siempre hay que buscar un desfogue, pero no en la familia, porque a veces uno llega a la casa y ¡brum! Explotó. Eso no es correcto, ¿no? Entonces hay que buscar una manera de salir. Me voy al cine, no sé, pues a algo diferente, porque quiero salir de este estrés y necesito relajarme, ¿sí? Tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para trasladarse de la casa al trabajo y viceversa. Fíjense, eso también genera un estrés. Tengo que levantarme todos los días a las 5 de la mañana, tomar mi carro, irme hasta esta dirección que está como 4 kilómetros. De ahí en la tarde tengo que volver, tengo que volver a tomar el carro. La empresa no me pone carro, yo estoy gastando mi plata. Entonces, eso, ¿no? Eso también es importante, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿cómo es que nosotros encontramos, cómo es que nosotros vemos que intervienen estos factores de riesgo psicosocial, ¿no? Siempre, y más, yo te cuento y algo que nos pasaba a nosotros. Una vez mi trabajador me dijo, claro, como usted tiene carro, usted tranquilo, nosotros tenemos que caminar como 2 kilómetros para tomar un carro. Y me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar, entonces dije,
Vamos a ver, y eso también influenciaba en su rendimiento, porque ellos están viendo que todos los gerentes, que todos los superintendentes salían en camioneta y este señor salía caminando. Entonces, esas cositas son las que podemos nosotros optimizar, mejorar para poder minimizar un poco nuestros riesgos, ¿no? Pertenecer a redes de apoyo social, familias, grupos sociales, comunitarios de salud. Es necesario tener esa interacción, o sea, esa relación y juntarse con las personas, ¿no? Muy bien, características de la vivienda. Listo. Y no estoy diciendo que si es de adobe, ¿no? Miren, uno de los grandes problemas también es esto, es este de acá. Si tú tienes 30 años trabajando en una empresa, creo que, o sea, vamos a pensar como psicólogos, ¿ya? Porque una vez le decía a mi gente, vamos a aprender a pensar como los Thundercats, ¿no? ¿Cómo pensar los Thundercats? Más allá de lo evidente. Vamos a ver más allá de lo que queremos ver. Entonces, yo digo, ¿por qué es un factor de riesgo psicosocial? Porque le genera una situación de conflicto, una situación de frustración a la persona. Tiene 30 años trabajando en una empresa y no compró ni carro ni casa. Lo primero que hace, ya sabes, comprar tu casa, ¿no? ¿No? Entonces, no invirtió y no hizo lo que sus amigos también hicieron. ¿Por qué? Porque sabe Dios, ¿no? Exactos. Ahora, eso también. También puede jugar, pasa un papel importante, el estatus social. Si tienes 20 años alquilando una casa, hubiera sobrado, tú hubieras ya comprado tu casa. Entonces, porque, y eso es el estatus, ¿no? ¿Tú tienes casa propia? Sí, claro, por supuesto, sí tengo casa propia. No, entonces, esas cosas, aunque te parezca mentira. Y hay empresas que segmentan, fíjate, segmentan si tienes tal, o tienes tal, o tienes tal, o tienes tal. ¿Ya? Muy bien. Acceso a servicios de salud. ¿Ya? Entonces, yo voy a trabajar y de repente me voy a accidentar, pero no tengo acceso a salud. Entonces, trabajo con miedo y trabajo así, cuidándome de que no me pase nada. Y eso también les cuento que es un factor de riesgo psicosocial bien fuerte, ¿no? Entonces, tú llegas a trabajar y llegas a hacer llegas a hacer el trabajo, pero no estás protegido o no tienes tus equipos de protección personal o simplemente si hay un accidente no te van a llevar a ningún lado porque no, a pesar de que la ley te dice que el empleador, pues no, dice, Danilo, el conducir genera estrés, a mí me relaja harto, te cuento. Para mí el conducir me relaja muchísimo, ¿no? Es mi hobby. Señores, ¿está clara esta explicación hasta acá? ¿Sí? Pongan en el chat, sino para, sino para seguir. Cuente. ¿Todo bien? Ya. Entonces vamos a continuar y vamos a ver. Factores de riesgo psicosocial intralaboral. Ahora, estamos hablando de intra, estamos hablando de A. ¿Cuáles son las características de la organización de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo está el trabajo? ¿Cómo está desarrollado ese trabajo? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus niveles de comunicación? ¿Cómo es que llegan o cómo es que se establece una comunicación efectiva dentro del entorno laboral, ¿no? Para comunicarme, qué herramienta utilizan o qué medios utilizan, ¿no? La tecnología también es importantísima, ¿no? La tecnología se manejan software, se manejan, pues, este, algún tipo de plataforma, etcétera, ¿no? Entonces, ahí viene, ¿no? La tecnología. Todavía no llegamos al hostigamiento, Daniel. Ahorita vamos a llegar un ratito. Tampoco llegamos a la carga de trabajo. Dame un segundito, ahorita llegamos ahí. Entonces, aquí también juega un papel súper importante el saber dónde estoy, ¿no? Y proponer ideas para poder mejorar y cambiar, ¿sí? Entonces, un factor de riesgo psicosocial, la comunicación. No desde el punto de vista de comunicación, bla, bla, sino también de las herramientas y modos de comunicación. Yo llego a la empresa y ni siquiera tengo un correo, nada. Yo llevo mi laptop a la organización. Pues hay que tener justamente eso. Me genera un factor de riesgo. Modalidades de organización del trabajo. A ver, tenemos sistemas atípicos, sistemas típicos.
Organizamos el trabajo de tal manera que yo le voy a dejar el 90% de mi trabajo y le doy a mi hija le doy 5%, ¿no? Cuando se le ocurre, ¿no? Demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. No, eso no lo puedo hacer. Tengo sueño, ¿no? Che, que no te pase, no es malo, pero ¿cómo voy a hacer esto acá? Entonces, demandas cualitativas, hay que trabajar, hay que tener, pues, hay que ser muy, como que ser muy cuidadoso como para poder desarrollar tu trabajo, ¿no? Las demandas cualitativas, la calidad con la que yo voy a ejecutar mi tarea, y cuantitativas de la labor, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, las toneladas métricas, vamos a sacar 1.500 toneladas, esas son las cuantitativas, ¿no? Entonces ahí también se asocian a las cualitativas. Características del grupo social del trabajo. Aquí también influye el clima de relaciones, la cohesión que tenemos con la gente, la calidad de las interacciones, cómo es que nosotros vamos a tener la capacidad de poder interactuar con las otras personas y sobre todo el trabajo en equipo que es fundamental. También de factores de riesgo psicosocial, ¿no? El intralaboral tenemos las demandas de la carga mental, lo que decías hace un momento, ¿no? O sea, qué tan complejo, qué tan veloz, atención, necesidad. Quiero para ayer, no me digas nada, para ayer quiero el trabajo. Eso te causa una situación, ¿no? Demandas emocionales, cuando por ejemplo estás trabajando con atención al cliente, ¿sí? Demanda emocional, y tú adaptas las cosas al comportamiento de tu gerente. No, hay que tener esa terapia. Otro factor de riesgo psicosocial es el nivel de responsabilidad directa, ¿no? Entonces, las personas que trasladan personal, las personas que trasladan bienes. Entonces, esto es imprescindible que nosotros conozcamos, ¿ya? Para poder conocer nuestra estructura dentro de... A ver, otros factores presentes en el medio ambiente, ¿no? Ahí está. Las jornadas de trabajo. Jornada de trabajo. Denme un minuto, voy a apagar mi cámara un segundo porque está cargando acá un archivito, pero no voy a salir. Las jornadas de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí, ¿cuánto trabajas? No, yo trabajo de lunes a sábado. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 1. No, perdón, de ocho a 7 de la noche. Así, sábado también trabajo. Entonces, las jornadas de trabajo son influyentes para poder nosotros delimitar o saber si es que esa jornada de trabajo puede afectar, ¿no? O sea, puede ser de que pueda estar explotando a la gente, ¿no? Número de trabajadores por tipo de contratos. Claro, hoy en la empresa somos 100 y han contratado casi el 95% está contratado como CAS. Entonces, fíjate, hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema. Entonces, se supone que no pueden poner más número de personas. O sea, no puede haber muchas personas que estén con contrato a plazo fijo, ¿no? Tienen que haber personas que tengan contrato tal, ¿no? Tipo de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar, ¿no? Entonces, que me pagan de salud o me pagan EPS, me dan tal cosa, me dan bonos, me dan 14 soles al año. Pues, eso también es importante. Programas de capacitación e información permanente a los trabajadores. Sí, los programas de capacitación e información a los trabajadores. Si a mí no me capacita nadie, no viene nadie a capacitar, también le genera una situación de estrés o una situación de afectación, llámese afectación, ¿no? De lo que se refiere pues a el riesgo psicosocial. Bien, muy bien. Voy a romper el esquema con ustedes. ¿Ya? Vamos a romper el esquema. ¿Les parece si rompemos el esquema? Pueden hacer preguntas ahora, ¿no? Yo no sé de esperar que termine mi exposición. Pueden hacer las preguntas en forma ordenada, escriban en el chat y la señorita me va a hacer saber qué preguntas tienen. Y creo que la mejor manera de aprender justamente es respondiendo las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿O no? Bueno, analizando entonces los factores de riesgo psicosociales en la organización, existe pues el factor protector, que es el factor positivo, ¿no? Entonces es el que favorece al trabajador
y le da el soporte para que pueda mejorar su productividad. Y el factor de riesgos, lo que puede afectar, ¿no? Que afecta la vida, el bienestar, la salud de las personas, ¿no? Entonces, claro, en consecuencia, también va a afectar a la producción de la organización. Es ahí que nosotros encontramos de que como factor protector y factor de riesgo, es muy interesante analizar, ¿no? Los factores de riesgo psicosocial. Bien. Ujú. A ver, consecuencias fisiológicas, ¿no? Consecuencias fisiológicas, psicológicas. A ver, consecuencias de los factores de riesgo psicosocial. Vamos a analizar, vamos a ver. Voy a invitar a leer a alguien, ¿ya? Yo voy explicando y alguien va a leer. A ver, un voluntario que quiera leer, levante la mano. ¿A quién le gustaría leer? Pero, ¿de democracia? A ver, dígame, ¿quién le gustaría ayudarme con la lectura? ¿Nadie? Les comento. Es, es muy peligroso cuando nosotros estamos en una organización y dejamos pasar de repente situaciones comportamentales que pueden afectar a las personas, ¿ya? Sobre todo que esté implicada eh, la parte del desarrollo cognitivo, conectivo, la parte del desarrollo de liderazgo. Es muy interesante eso. Pero los factores de riesgo psicosocial, ¿qué me van a dar como resultado si yo tengo un factor de riesgo psicosocial? ¿No? Causa, ¿no? Situaciones o una consecuencia hormonal, ¿ya? Entonces, el ritmo de trabajo va a disminuir, donde nosotros vamos a encontrar que va a darse la monotonía, ya no está pilas como antes, ya no desarrolla su actividad como antes la persona, y eso va a ser influenciada, ¿no? Entonces ahí va a haber pues una secreción, va a aumentar la secreción hormonal, va a atacar al sistema nervioso y al sistema cardiovascular, ¿no? Entonces esta causa o esta situación está en relación con el estrés laboral. ¿Muy bien? Pero así como existen las consecuencias fisiológicas, también existen las consecuencias psicológicas. Entonces, las consecuencias psicológicas están asociadas a las actitudes negativas que se vuelven evidentes. ¿En qué? En comportamientos que no son los adecuados. Por ejemplo, las personas se irritan más, y las personas tienden a tener preocupación, tensión, hasta incluso llegan a un estado depresivo. Entonces, al haber todo eso ya hay, pues, lógico que va a existir un mal funcionamiento de las facultades cognitivas, ¿no? Entonces, eso pues trae como consecuencia de que la persona no pueda concentrarse, la persona sufra de cambios en la memoria y, por ende, no puede tomar decisiones, ¿no? Porque tiene esta situación. Muy bien. Ese es el punto de vista de consecuencias psicológicas. Reacciones del comportamiento. Ahí, mucho cuidado. Las personas tienden a variar el comportamiento, el rendimiento del trabajo. Esto era pues la hormiguita, lo máximo, lo que estaba dando, que estaba, pero ahora, lamentablemente, pues, ¿qué tal? Ahí estamos, pues, ¿no? Como que bajaron tus decibeles y esto es una relación de comportamiento, ¿no? Además, otra característica, el absentismo, la movilidad laboral, absentismo. El absentismo es diferente que el ausentismo. El absentismo, o sea, es el abandono del lugar de trabajo, estando dentro de la empresa. O sea, yo estoy aburrido en mi área, me voy a donde Juanita y Juanita, pues mi amiga, y converso con ella. Es absentismo. El que no estés en el lugar de en tu puesto de trabajo. El ausentismo es o sea, su nombre lo indica, el estar ausente de tu entorno laboral, ¿no? Sí, tu entorno laboral. Consumo excesivo de tabaco y alcohol, mucha gente lo hace, y repercusiones fuera del medio de trabajo. O sea, socialmente hablando, tienes pues una situación compleja que hace de que te pelees con todo el mundo, ya cambia tu manera de pensar, perdón, de actuar, etcétera, ¿no? Y problemas persistentes de la salud, que nos somatizamos,
las afecciones crónicas, somáticas crónicas, comienza a existir o a aparecer la tensión muscular, la tendinitis, comienza a haber el índice de gastritis, úlceras, estreñimiento, diarrea, ¿no? Entonces ya comienza a generarse una enfermedad mucho más patológica, más mental. Y, a ver, esos son generadores de accidente de trabajo. ¿No? Muy bien. Cuénteme, ¿qué tal? ¿Se han aburrido, no se han aburrido? ¿Estamos bien? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Aquí estoy acá. Entonces, estoy aquí porque estoy... ¿Ustedes me ven ahí? No, ingeniero. ¿No me ven ahí? ¿Acá me ven ustedes ahí? Qué Ahí rápido. sí. Qué raro. Ya, bueno, perdón. Entonces, aquí, cuando nosotros estamos, es que tengo dos cámaras, perdón. Ya. Voy a vender, esta la prendo. ¿Me ven acá? Ahí sí me ven, ¿no? Hola. Sí, Magister. Ya, ya. Sí, se Entonces, fíjense, escucha. todos estos problemas que nosotros encontramos como consecuencia de los factores psicosociales nos van a afectar desde el punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista no solamente social, sino también integral, ¿no? La parte fisiológica, psicológica, comportamiento, salud. Pero hay algo que no está ahí y que yo he estado manejando, ¿no? Que estoy manejando y que he encontrado y que es la parte de la afectación del desarrollo espiritual. La gente comienza a no creer en sí misma. ¿Qué significa eso? Que la gente ya no confía en sí. Y el no confiar en sí comienza a tener una baja de la autoestima, una baja de su autovaloración personal, ¿no? Entonces, al tener esa baja de la autoestima, comienza a desencadenar situaciones que pueden afectarlo desde el punto de vista no solamente personal, sino social también. Y es ahí donde ocurre el primer síntoma de desvalorización personal que está pues asociado con el síndrome de ¿qué? Del burnout, ¿sí? Entonces, mira hasta qué medida puede afectar. Pero cuando nosotros estamos hablando de este tema, tenemos que ser muy conscientes de que el proceso que nosotros seguimos dentro de una estructura social va en relación a cómo nos acomodamos. ¿Se acuerdan que en la primera parte les decía que el primer elemento fundamental es que yo me tenga que adaptar al entorno social o no? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí, eso, eso está pues relacionado también con la capacidad que yo tengo para poder desarrollar mi trabajo, mi tarea. Si yo mando a Harold, lo voy a enviar a trabajar pues a Afganistán, ¿no? Ya no va a poder molestar a las mujeres, a las chicas. Entonces, socialmente hablando, tendrá que adaptarse a las costumbres, al medio, al entorno. Esto, en principio, te puede crear un estrés social, pero a medida que vas avanzando, te crea un estrés general. Por lo tanto, tu afectación dentro del desarrollo de tu capacidad se va a ver marcada. ¿Por qué? Porque justamente lo que tú estás haciendo es eh, un poco no querer adaptarte a un medio donde tú no te vas a sentir cómodo. Lo mismo sucede en el entorno laboral, ¿sí? Lo mismo, exactamente, es así, es lo mismo. Y ese factor psicosocial, ¿por qué Juancito, que se comportaba tan bien y Juancito que estaba tan bien en la empresa, ahora ha comenzado a tener características negativas de comportamiento? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué ha pasado con el hombre, no? ¿Qué pasó? Entonces, comenzamos a analizar y vemos los comportamientos y decimos, ay, 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 esto quiere decir que puede estar afectándolo algo y no sabemos hasta un momento determinado qué es. Lo que pasa es que Juancito no le gusta su trabajo, no le gusta su trabajo. Nosotros hemos visto casos, pues, yo les podría contar 50 casos, 100 casos que hemos visto que afecta la parte de los factores psicosociales, ¿no? El factor de riesgo psicosocial
definitivamente es un factor que va a influenciar en el comportamiento de la gente, pero que es generado generalmente por el entorno, por la forma, por el medio y sobre todo por la personalidad de quien lo asume. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no le pagan su sueldo a tiempo? ¿Qué pasa si no tienen un contrato cada mes, cada mes le renuevan el contrato? ¿Qué pasa si esta persona no trabaja en un lugar y le dan pues una máquina, una Pentium 1 para que pueda desarrollar su trabajo? ¿Qué pasa si este señor está trabajando y no tiene pues los equipos necesarios? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona va a comenzar a desarrollar situaciones internas que no van a permitirle crecer apropiadamente. ¿Qué va a pasar si esta persona, por decir, tiene problemas familiares en su casa, no alcanza para pagar el colegio, para comprar en el mercado? También. Entonces todo ello es influyente, es influyente. Y como le dije en un principio, se somatiza, ¿no? Se somatiza. Y al somatizar esto hace de que se pueda volver una situación que va o que sale de las manos y que va pues a acarrear otro tipo de conflictos que va a afectar no solamente la integridad de la persona, sino que va a acarrear situaciones de conflicto que pueden determinarse o que pueden darse y para, como afectación a su medio social, a su medio familiar. ¿Sí? Entonces, pero no hemos hablado nada de seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando, porque supuestamente se supone que la persona que está afectada desde el punto de vista psicosocial es más posible, o sea, es más propenso, perdón, a que pueda accidentarse, porque justamente no tiene esa, no es que no tenga la capacidad, sino que no tiene la voluntad. Acuérdense de que todo proceso se va a basar en la parte de la voluntad, ¿no? La parte evolutiva de la persona. Si yo quiero, lo hago. Si no quiero, no lo voy a poder realizar. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de una gestión que tenga que ver con desarrollar habilidades, potencialidades, yo tengo que estar predispuesto a que se haga, a que se gestione de una manera eficiente. ¿Sí? Hasta acá, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? No tenemos mucha gente, tenemos 54 personas. No sé cuántos harán por las redes que nos están observando. Pero ¿qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos avanzando? ¿Todo bien? Sí, magíster, todo bien. Sí, excelente. Ya. A ver, bien todo, ¿verdad? Ahí está, saludos para Humberto Frías, mi amigo que está por Piura, ¿no? Hemos trabajado algunos temas de capacitación. Muy bien, les cuento un poco esto, pues porque en realidad, más que una conferencia, esto es una conversación donde quiero que ustedes, por favor, tengan como herramienta estratégica lo que yo les voy a dar en un breves momentos, ¿no? Porque no solamente es que tú vayas y contrates un personal dentro de una organización, eso es, va más allá de todo ello, va que tú estructures una manera, un modo de poder gestionar el trabajo, las tareas, tomando como en consideración las características potenciales, las características, pues, este, de sus competencias actitudinales, técnicas, y que tú la adaptes a tu empresa, ¿sí? A ver, y eso forma parte, pues, de un desarrollo preventivo, porque si tú comienzas a promover, a gestionar las actividades dentro de una organización y no están bien enmarcadas dentro de lo que es verdaderamente el perfil o el potencial, uy, yo te voy a decir de que por más que tú traigas al gurú de los gurús de la seguridad y las personas no están predispuestas, no vas a poder cumplir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, queridos ingenieros, queridos estudiantes de ingeniería, ¿no? Es romper el paradigma de que cuando vayamos a una organización, y acá viene uno de los puntos que yo siempre reclamo, cuando vayas a una organización, no vayas con el pie en alto diciendo, ya, te castigo. Parece que en qué pasa, y le voy a explicar por qué. Porque tú encuentras una persona sin protector de cabeza, mal llamado casco, ¿ya? Protector usan los caballos, ¿ya? Protector de casco, casco usan los caballos. Entonces, fíjate, cuando tú te vas y le llamas la atención a alguien, ¿qué es lo que estás generando? ¿No le estás generando aversión? ¿No le estás generando a que esa persona pueda comportarse de una manera aversiva? ¿O no?
esa persona se comporta de una manera aversiva. No te va a pegar en ese momento, pero su manera de poder llamar la atención, de poder sacar toda su ira, es accidentándose. ¿Sí o no? Entonces, ahí viene. Entonces, nosotros tenemos que elaborar un diseño donde nos permita gestionar nuestro comportamiento de un modo en que la persona que está dentro de nuestra organización tenga todos aquellos valores, aquellas competencias, ¿no? Que pueda generar un resultado positivo, tanto para mi empresa como para ella. Eso es fácil, eso es fácil, ¿no? Porque si yo tengo personas que van a estar, ¿no? Que van a tener una situación que nos va a afectar y van a tener como consecuencia esto. Cuando comiences a ver en tu empresa de que la gente cambia, la gente comienza a tener esas características, preocúpate bastante, porque es un síndrome, o sea, un síntoma de que las personas ya está o está teniendo, ¿qué cosa? Un nivel de estrés alto, que puede volverse un nivel de estrés, ¿ah? ¿Cómo se llama? Permanente, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando la enfermedad es crónica. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar justamente este aspecto. A ver, vamos analizando los puntos, ¿no? La evaluación de factores de riesgo desde los factores psicosociales, desde la perspectiva, desde el punto de vista de la salud en el trabajo. Nosotros encontramos que en el entorno laboral existen riesgos, ¿no? Existen los riesgos mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. ¿Qué más? ¿Qué otros riesgos conocemos? Los riesgos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, entre los más, ¿no? Entre los más conocidos. Entonces, estos riesgos en el entorno laboral van a ser dependientes del tipo de actividad o el tipo de situación en la cual nosotros estamos desarrollando. Llámese, si estas personas comienzan a desarrollar o sea, comienzan a desarrollar su trabajo de una manera negativa, déjame decirte de que eso se vuelve un hábito, ¿no? Entonces, hay un comportamiento individual del riesgo que ya está en su cabecita, en su chip. Es lo que mal llamamos el exceso de confianza. ¿Sí? ¿Has escuchado esa frase? Exceso de confianza. ¿Muy bien? Entonces, cuando no hay un comportamiento individual de riesgo, cuando la gente trabaja y se vuelve mecanizada, es ahí donde podría ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que lograr? Primera estrategia que vamos a dar para poder minimizar situaciones de riesgo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué cosa es? Generar y aplicar un programita donde podamos nosotros analizar nuestros riesgos y siendo autoperceptivos de qué es lo que estamos realizando, ¿correcto? Un comportamiento individual del riesgo. De ahí nace lo que yo tengo como técnica, que es la autovaloración del riesgo. Entonces, uno tiene que ser consciente de las cosas, ¿no? Entonces, a ver, dice, donde empieza la confianza, termina la seguridad. Así es, mi querido Jesús. Eso es totalmente cierto, ¿no? Entonces, exceso de confianza, una mala actitud. Yo digo, o sea, exceso de confianza es una denominación que le hemos puesto. Entonces, el exceso de confianza es una mala actitud hacia el riesgo, punto final, para mí, ¿no? Entonces, eso. Entonces, ahí, cuando nosotros hablamos de generar una situación que me permita, pues, posicionarme adecuadamente dentro de mi trabajo, surgen las prácticas, o sea, surge el desarrollo del trabajo, que no se vea el trabajo como una costumbre ni como un hábito, sino que se vea el trabajo como una estructura potencial de desarrollo. Significa de que yo todos los días tengo que analizar, tengo que ver, tengo que estar al tanto de cómo que nosotros estamos gestionando, ¿no? El ejercicio físico, o trabajo sedentario. Ejercicio físico, claro, la persona, a ver, si una persona trabaja en un lugar y está sentado, un taxista, ¿no? Un taxista lo que debería hacer, ¿qué cosa es? O una persona que trabaja con línea amarilla o que trabaja pues con equipos damper, screw, etcétera. Esa persona tendrá que cada tiempo determinado parar su equipo y bajar, estirarse, hacer sus pausas activas para poder
¿no? Para poder sacar un poco la atención. Se ha hecho un estudio, ¿no? En una empresa minera donde veían a las personas que hasta comían en su equipo. Entonces, eso también es malo, ¿no? Lo que tienes que hacer es justamente analizar, ver de qué manera tú vas a tener esa posibilidad de generar, y te digo, una situación que no te dé estrés. Y cuando hablamos de los hábitos, comportamiento individual de riesgo, por ejemplo, yo cuando voy a subir a mi carro, tengo que ver las llantas, tengo que ver, ¿no? Tengo que ver que todo esté ok, ¿no? Bueno, otro punto importantísimo que me genera salud es, ¿no? La dieta, la nutrición, comer carbohidratos de una manera adecuada, tener pues, esa regulación, ¿no? Y evitar los malos hábitos, ¿no? El tabaco, el alcohol, ¿sí? Porque el 90% de fumadores no fuman porque les gusta fumar, sino fuman socialmente. Y fumarse no se le cae, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta acá está bien? Perfecto. Entonces, riesgos sociales e individuales. El estado ocupacional, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Estoy desempleado? ¿No estoy desempleado? ¿Tengo o mañana me votan? Si estoy por horas, estoy de reemplazo. También es importante que nosotros sepamos, ¿no? Condiciones de empleo, también la condición de empleo, en qué condición estoy, no sé, pues si estoy trabajando directamente para la empresa, o sea, mi condición cuál es. Me han dicho que voy a estar una semana en inducción y si no ingreso, ¿qué va a pasar? Mis ingresos son los que verdaderamente, ¿no? Van a solventar. Gano 1000 y me tomo 500, ¿no? Es así, entonces, eso también, desigualdades de género, raza, edad, residencia, lo que les decía, ¿no? Acceso a los servicios de salud, acá está todo lo que hemos explicado, ¿no? La medicina ocupacional, enfermería, psicología. Entonces, esto nos conlleva a potenciar nuestro comportamiento laboral. Si nosotros queremos hablar de seguridad y salud en el trabajo, nos lleva a potenciar nuestro comportamiento preventivo. Sí, se me fue ya, ok. Entonces, ustedes ven estos tres elementos, ¿no? Estrés laboral, síndrome de burnout y mood. ¿Cuál de ellos no es una enfermedad ocupacional? A ver, ¿cuál de ellos no es una enfermedad ocupacional? Ponga por el chat. La pregunta es, ¿cuál de estos tres no es una enfermedad ocupacional? Nadie dice, ya, no importa. No, vamos a seguir. Son tímidos. Acá está. Una respuesta. El moving. Muy bien, Odilo. El moving, perfecto, Cecilia. También Harold dice moving. Y moving no es una enfermedad ocupacional. ¿Ya? Hasta hace poco tiempo decían que el moving era una enfermedad. No, el moving es o sea, el moving viene a ser la acción, algo que deriva en un resultado, que deriva en una actividad, una acción, ¿sí? El moving es el acoso laboral y justamente he traído un ejemplo como para que podamos ver acerca del moving, porque el moving no es una patología, es la que genera la situación de estrés, pero no es una patología. ¿Listo? Gracias, John. Gracias, Kelly. Entonces, vamos a definir como debe de ser algunos términos, ¿ya? A ver, para poder conocer esta parte de los factores de riesgo psicosocial, tengo que darles algunas definiciones, ¿no? Trabajo. ¿Qué cosa es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿A qué llamamos trabajo? Dice que es una actividad humana remunerada o no, ¿ya? ¿Que se dedica a qué? Dedicada a la comercialización, producción, transformación, venta y distribución de bienes y servicios. ¿Ya está? Entonces, pero esto se hace con los conocimientos de quien la ejecuta, ¿no? Ya está. ¿Perfecto? Ya. Muy bien. Ese es el trabajo. El riesgo, probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado. O sea, el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice, o sea, de que haya un accidente.
El factor de riesgo puede ser una posible causa, ¿no? Es una posible causa, condición que puede ser responsable de la enfermedad o lesión. Es el factor, ojo, factor de riesgo, posible causa o condición que puede ser responsable. Factor de riesgo psicosocial, condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestran efectos negativos en los trabajadores. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, yo les cuento esto porque si no conocen, si no saben las definiciones, no pueden ustedes manejar apropiadamente una gestión. ¿Está? No se puede. Y esto es imprescindible. ¿Ven estos dos señores? Estos dos señores que están acá, están aprendiendo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Factor protector psicosocial, condición de trabajo que promueve la salud y bienestar. Las condiciones de trabajo. Dígame, ¿es importante saber las condiciones de trabajo para poder hacer un análisis o no? Las condiciones vienen a ser los aspectos intralaborales, extralaborales, individuales, que están, nos dice, presentes a realizar una labor encaminada a la producción de bienes, servicios y o conocimientos. ¿Sí? Ya sabemos el estrés, que es el estrés una respuesta del trabajador, tanto a nivel fisiológico, psicológico, y también, pues, puede ser una situación que puede afectar, porque el sujeto lo que hace es querer adaptarse a ese entorno, pero a veces como no hay a ver, un propósito adecuado que él busca, él como trabajador, y difiere de lo que su empresa pueda tener, entonces ahí genera un conflicto, ¿no? Vamos a esperar que paguen su cámara, por favor. Carga física, esfuerzo fisiológico de demanda de ocupación, ¿no? Entonces ahí ya entra a tallar la ergonomía. Esto es lo que nos interesa mucho, la carga mental, ¿ya? Te voy a dar la definición, pero con un ejemplo. Juan Verástegui, ¿cómo estás? Juan, tu informe, lo necesito para ayer. No sé, tienes que hacerlo. Aparte, me tienes que hacer los procedimientos para mañana. Oye, entonces carga mental, ¿no? Entonces, o sea, me piden todas las cosas a la vez, ¿no? Entonces, ahí está pues asociada la complejidad de las tareas, la necesidad, la concentración, el tiempo que tengo, de repente recién soy practicante y me mandan a hacer cosas que no sé, me frustro y en consecuencia me voy a caer. La carga mental es esa, ¿no? Entonces, alguien dijo por ahí, a nuestra edad ya es difícil que tengas tú una situación que te pueda dar como que es una afectación. No, ya no, porque ya estamos curtidos, ¿no? Entonces, ya trabajamos en base a nuestros tiempos. Carga psíquica o emocional, eso, ¿no? Esas son las situaciones psicoafectivas que van a influenciar negativamente en algo. Nunca te levantó, ah, sí, ¿dónde vas? Ahí, pues, tengo que ir a caminar, ahí. Voy a ver, y ni siquiera te dicen dónde, ¿no? La carga psíquica. Tienes un montón de situaciones en tu labor, hasta tu casa te llevas el trabajo. Y la carga de trabajo, tensión de resultado de convergencia de la carga física, mental y emocional. Muy bien. Acá viene un tema que nos interesa también y que está relacionado pues con la mayoría de conflictos y situaciones que podemos encontrar en las empresas. Pero, acá viene el pero, ocurre algo o sea, muy peculiar, ¿no? Que el acoso laboral, eh, al no ser denunciado, o sea, no se concreta, ¿sí? Entonces, aquí el acoso laboral es una conducta persistente y que debe ser, hay que demostrar, debe ser demostrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o qué es lo que se debe hacer? El jefe inmediato de la persona que está siendo acosada, o sea, debe tener conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque esta situación de acoso laboral causa temor, en todo caso, una situación negativa, angustia en la persona. ¿Vieron? Generalmente, y esto siempre les digo en mis clases de factores de riesgo psicosocial,
tenemos que analizar las personas desde el punto de vista de comportamiento o clínicamente para saber si es que presenta algún tipo de patología o no, ¿ya? Las personas. Efecto de la salud, alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas subjetivos o signos, ¿no? Muy bien. Efecto del trabajo, consecuencias en el medio laboral, evaluación objetiva y la evaluación subjetiva, que ya le pasé la definición. ¿No? La evaluación objetiva, la valoración de las condiciones por una persona que sepa, por un experto. A ver, hemos dicho que existen los tres factores, ¿no? Los factores individuales, intralaborales y los factores intralaborales, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la sinergia de los factores intralaborales, intralaborales e individuales. Eh, si nosotros tenemos la posibilidad de trabajar y no tener una presión, entonces tendríamos que agradecer. ¿Ya? En una organización, y se los voy a decir así clarito como para que podamos entender, ya que les he dicho que me gustan las cosas transparentes. La gente, las empresas no te contratan porque eres simpático, porque eres bonito. La gente te contrata porque necesitan trabajar contigo. ¿Sí? Entonces, acá en Perú comenzamos al revés. Primero vemos al trabajador, después, o sea, después, primero, perdón, entra el trabajador, después, lo dejas a su libre albedrío el trabajador sin revisar cuáles son las consecuencias de los factores intralaborales, individuales y factores extralaborales. ¿Y sabes por qué? Porque lamentablemente no tenemos profesionales que se dediquen a hacer eso en las empresas. No tenemos profesionales. O sea, tenemos, uno dice, no, sí, pues hace selección de personal, pero no tenemos en base a competencias. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos, a ver, nosotros encontramos en una organización que existe que existe o que ejerce una presión dentro del factor individual, más que seguro te puedo decir de que existe un factor intra y un factor extralaboral, ¿no? Factor individual, encontramos en las personas, por ejemplo, despersonalización. O sea, perdón, a ver, doble presencia. Ya. La persona trabaja y de ahí tiene que irse corriendo a su casa porque tiene su mamá que esté enferma, ¿no? ¿Influyen los factores intralaborales y influyen los factores extralaborales? Sí. Entonces, de otra manera, tenemos que trabajar estos aspectos, los factores psicosociales. Una herramienta bastante interesante para trabajar estos factores psicosociales y que están concatenados vendría a ser, pues, a ver, una herramienta que se me está ocurriendo, que se me ocurre ahora, ¿no? Es el diccionario de competencias, pues, ¿no? De competencias o, en todo caso, ver de dónde parte ese comportamiento de repente en el cual podría estar afectando al trabajador. Es ahí donde tenemos que analizar y ver qué es lo que podemos, qué es lo que se puede trabajar. Porque como yo le digo, factor individual va de la mano con el factor intralaboral y el factor extralaboral. A ver, ya con todo lo que he hecho hasta acá, ¿qué cosa? A ver, ¿cómo influyen entonces los factores extralaborales en el proceso de la gestión? ¿Qué dicen? A ver, a ver. ¿Cómo influye en los factores individuales? Por ejemplo, yo, eh, a ver, pues, yo, tengo problemas en mi casa, y eso me sale, pues no quiero trabajar, o sea, no me siento en las condiciones apropiadas para desarrollar mi trabajo, ¿no? En el rendimiento, otra vez apago mi cámara, perdón, pero está que me falla. Entonces, voy a, entonces, ¿cómo es que va a influenciar en mi comportamiento? Ya, perfecto. Supongamos que mi factor laboral, vamos a ver, ya, un factor individual. No estoy motivado para asumir mi trabajo. ¿De qué manera va a afectar a la parte extralaboral y a la parte intralaboral? A ver,
¿Ya? Sí. Afecta la producción y calidad de los servicios o bienes que ofrece la empresa. ¿Correcto? Sí. Acuérdense del detalle que les voy a dar. ¿Ya? Ese es un regalo que nos va a hacer, ¿ya? La producción y la productividad son distintos. No, ¿qué estás hablando ahí? Sí, son distintos desde el punto de vista de gestión. ¿Y saben por qué? Porque la producción es el resultado cuantitativo. Cuantitativo. ¿Ya? Es el resultado cuantitativo, la producción. Entonces, si yo te pido, quiero que me saques 1.500 toneladas al mes, al día, esa es producción. La productividad cosa es, la productividad es el resultado cualitativo, ¿no? Entonces, ese resultado cualitativo me permite ejecutar, hacer, proponer, sistematizar y dar solución a cierto tipo de situaciones que se van a presentar. Entonces, mi productividad incluye los 5 aspectos, ¿sí? ¿Cuáles son? El autoestima, la motivación, liderazgo, trabajo en equipo y la identidad. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Lesro? Buenas noches a todos, desempeño de tareas. Sí, es el desempeño de las tareas, pero orientadas pues al, al soporte que tú le vas a dar en base a tu experiencia, tus capacidades, a tus habilidades, ¿no? Eso. Si nosotros tenemos la oportunidad de poder generar en nuestras organizaciones un diseño que permita pues avanzar, nos vamos a dar cuenta de que eso se llama productividad. Pero si nosotros simplemente cumplimos y cumplimos y cumplimos, eso se llama producción. ¿Ya? La productividad. Entonces, la productividad tiene 5 elementos. ¿Cuáles son? Perdón, tiene 2 elementos, el factor psicológico y el factor de trabajo, ¿no? Ok. Entonces, esa productividad tenemos que trabajarla. Acá veo con las herramientas. Sí, qué raro, mira, yo me veo en la cámara. Bueno, acá les voy a dar unas herramientas para que ustedes puedan potenciar uno de los factores, sus factores de riesgo psicosocial. ¿Listo? Ya. Escuchen, por favor, que esto no lo vuelvo a repetir, ¿ah? Hasta el próximo congreso. Miren, vamos, como dice mi amigo Jack, vamos por partes, ¿ya? Vamos por partes. En primer lugar, queremos comprender qué es la seguridad. Si vamos a hablar de factores de riesgo psicosocial, hablemos de la seguridad. La seguridad, vista desde el enfoque cognitivo, comportamental, es un estado de equilibrio mental. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es un estado de equilibrio mental que me permite desarrollar ¿qué cosa? Estrategias de prevención. ¿Para qué? Para minimizar mis riesgos. Y de esta manera, ¿qué va a pasar? Evito accidentes y, bueno, enfermedades ocupacionales. ¿Está claro el concepto? Nuevamente. Nuevamente. A ver, ¿han comprendido? Entonces, la seguridad, hemos dicho, es el equilibrio, ese es el equilibrio, ¿no? ¿Qué es la seguridad? Es un estado que de equilibrio. Se lo voy a poner en el chat, ¿ya? Se lo pongo en el chat. A ver, es un estado de equilibrio mental. ¿Que me permite qué? Me permite desarrollar estrategias, ¿ya? De prevención. Eso lo hemos visto cuando hemos comenzado el curso. ¿Ya está? Permite desarrollar estrategias de prevención. ¿A fin de qué? A fin de minimizar. Acuérdense, los riesgos no se eliminan, se minimizan.
minimizar los riesgos y evitar accidentes o enfermedades ocupacionales. Enfermedades ocupacionales. Muy bien. Léanlo en el chat. A ver. ¿Se puede pasar el chat o no? Sí, se puede. Creo que no puedo enviar. No, Magister, no, no está escrito. Sí está escrito, lo que pasa es que no lo puedo enviar. Bueno, ahí está en el chat, ya. No importa. Entonces hemos dicho, ya, la seguridad es un estado de equilibrio mental que me permite desarrollar estrategias de prevención a fin de minimizar mis riesgos y de esta manera evitar accidentes, enfermedades ocupacionales. ¿Ya está? Muy bien. Cuando hablamos nosotros de los factores de riesgo psicosocial, acá vamos a comprender, por eso le decía que al inicio deben comprender, deben haber estado atentos. Si decimos que la seguridad es un estado de equilibrio mental, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para tener un estado de equilibrio mental? Ya le hemos hablado al principio, en base a esto vamos a hacer las herramientas, ¿sí? En base a eso vamos a hacer las herramientas. Entonces, para poder estar en un estado de equilibrio mental, tengo que tener el conocimiento, la motivación y la predisposición. Puede venir el gurú de los gurús de lo máximo en seguridad, y si yo no estoy motivado y no tengo pues la capacidad de poder atenderlo, o sea, no estoy motivado, de nada me sirve, y eso es parte de ello. Entonces, el estado de equilibrio mental depende de tres cosas. Para que se active el estado de equilibrio mental, tiene que estar, tiene que tener el Señor, tiene que conocer, ¿ya? Tiene que conocer, tiene que estar motivado y tiene que estar predispuesto la persona, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esos tres elementos, vamos a lograr que nosotros estemos equilibrados, ¿ya? ¿Y para qué sirve? ¿Ya? Un estado de equilibrio mental que me permite desarrollar un estado de equilibrio, estrategia de prevención. Ya hemos hablado de la prevención, anticiparse a los acontecimientos. Entonces, si yo conozco, tengo esa capacidad, estoy pues orientado a la mejora, entonces lo que voy a hacer es pasar al siguiente nivel y desarrollar mis estrategias de prevención. Así que nadie me diga solito. ¿Por qué? Porque se supone que yo soy consciente de mí, o sea, de mis actos, ¿no? Muy bien. Desarrollar estrategias de prevención a fin de minimizar riesgos. ¿Qué es un riesgo? Hemos visto hace un momento, ¿no? Es el riesgo, la probabilidad que el peligro se materialice, ¿ya? Y evitar de esta manera accidentes e incidentes, ¿sí? Entonces, esto, lo que yo les estoy diciendo, tiene muchísimo que ver con este tema que estamos de los factores de riesgo psicosocial. Porque a través de ello vamos a nosotros elaborar herramientas para que puedan darse y de este modo, pues, generar un vínculo adecuado, cambiando una cultura de seguridad apropiada dentro de una organización sin que se vuelva sistemáticamente repetitiva. Porque es repetitivo, ¿no? Es como tener un robot, ¿no? Si te accidentas, no, si te matas, te mato, le dicen, ¿no? Si te accidentas, ya vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos un poquito de criterio para poder asumir eso, ¿no? Entonces, dentro de lo que hablábamos, dentro de lo que decíamos, bajo el concepto de la seguridad, entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en consideración cuando yo veo el factor de riesgo psicosocial? ¿Qué cosa es lo que tengo que tener en consideración? Esos elementos que hemos estado hablando durante toda la noche. ¿Cuáles son? Ajá. ¿Cuáles son? El conocimiento, ¿qué más? El conocimiento, la predisposición, la motivación. Pero falta uno. Ajá. Falta uno. A ver, uno falta. ¿Se acuerdan o no? La adaptación. Ya, adaptarme a ese sistema. Entonces, el hablar nosotros de la gestión, ¿no? La gestión de las personas en base, pues, a los factores de riesgo psicosocial,
que es generado pues, por factores intralaborales, individuales, factores extralaborales, nosotros nos queda hacer estrategias para que minimicen. ¿Y cuáles son esas estrategias? Facilita, yo les puedo decir facilita. Hemos dicho que hay dos factores que influyen en el proceso de la gestión de la seguridad y la salud laboral y que está asociada a la productividad. Entonces, ¿cómo lograr una productividad apropiada? Mira, sí, pero era subjetivo, no es subjetivo, lo pensamos y lo hicimos. Entonces, la productividad, para que la persona llegue a un estado de productividad adecuada, fíjense, ¿no? Tiene que tener tales características. Y con esto voy a terminar porque me estoy pasando 3 minutos. Tiene que tener tres características. Perdón, cinco elementos. Autoestima. Desarrollemos estrategias de prevención para maximizar la autoestima de la persona. Nunca minimices a las personas dentro de tu organización. Así vas a bajar tu índice de accidentabilidad con lo que se refiere a los factores psicosociales. Uno, autoestima, ¿no? Por más mínimo que sea el puesto que tenga una persona, nunca le digas que no vale, nunca le digas que por qué haces esto, nunca le digas cosas que pueden ofenderlo. La autoestima es básico, es fundamental, es lo más preciado que puede existir, ¿sí? Entonces, la autoestima juega un papel muy importante en este sentido. Una estrategia que podemos aplicar con autoestima es comenzar a ver que las personas expliquen qué es lo que hacen y que se pongan a ver cómo es que el trabajo dignifica. Cuando, repito, y voy a terminar ya con esto, cuando estábamos trabajando en mina había un señor que era un cunetero, ya saben, los que estamos en minas saben que es cunetero, y le pregunté que por qué estaba con esa cara y me dijo, ¿qué cosa quiere que haga? Que ese trabajo, yo estoy trabajando porque tengo que trabajar, ¿no? O sea, yo soy un cunetero nomás, pues, ni estudios tengo. Entonces yo no he venido para eso, le dije, mi estimado, yo he venido para otra cosa. Fíjese, venga para acá. Y lo abracé y le digo, ¿sabes qué? Yo he venido porque me enteré que tu hijo mayor acaba de graduarse de médico en la universidad. Y he venido a felicitarte personalmente. Entonces se quedó callado, ¿no? Eso. Entonces, a veces nosotros no tenemos el autoestima. Y tú lo que haces en esta empresa es tan importante para todos los que estamos aquí, porque tú lo que estás haciendo es canalizar para que el agua se vaya y reverbere por otro lado, ¿no? Si no harías eso, la mina se inundaría. Estoy dándole autoestima, ¿no? Hay que hacer que la gente crea en sí. Ya, esas formas de decirle a la gente, a ver, te guardo tu ATS, tu PETAR, tu PET, ya no es que no sirva, sino que hay que cambiar un poco la estructura. Me gustaría conversar con ustedes más tiempo, hemos pasado casi 2 horas, y la verdad que no sé si les habrá gustado mi disertación. Es algo que yo hago, es mi trabajo, lo que hago siempre. Y justamente este propósito que tenemos nosotros en la vida de potenciar los comportamientos de las personas dentro de las empresas tiene que ver mucho con el valor apropiado que le tenemos. Entonces, ese aspecto primordial que está relacionado, ¿sí? Con la parte del. No me apures, porfa, ¿eh? Yo he comenzado 6:20. Con la parte de lo que es la empatía con los demás. No, mentira. Bueno, quiero agradecer a las personas que están pues en línea y que han confiado en su servidor que está aquí. Estoy desde la mañana también organizando este congreso y me parece muy interesante y gracias a los ponentes, a las personas que han decidido trabajar con nosotros. Bueno, sé que está esperando el doctor, así que muchísimas gracias, señores, y nos vemos para la próxima oportunidad. Siempre, ya saben, vamos a estar pendientes para cualquier situación que ustedes tengan, cualquier pregunta. Gracias. Hasta luego.